Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí delante de ustedes y poder hablarles de un tema muy importante como es el procedimiento inspectivo y el procedimiento sancionador y cuáles son las reglas que se están aplicando al realizar estos procedimientos. Voy a tratar de hacer una metodología bastante práctica, mezclándolo con lo teórico, para que al final podamos tener algunas conclusiones en base a lo que estamos exponiendo. Antes de empezar, y es creo que una de las primeras que debí colocar, quisiera explicarles muy brevemente cómo está trabajando SUNAFIL, cómo se compone SUNAFIL. ¿Por qué? Porque nosotros, muchos de ustedes quizás ya con experiencia en el campo laboral, han tenido seguro inspecciones, pero cuando pertenecíamos al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, al haber sido creada la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, tuvo una estructura propia que le permitió tener una mayor eficiencia en los procedimientos inspectivos y para que ustedes puedan entender cómo se programan actualmente las inspecciones de trabajo. Nosotros actualmente contamos con 3 intendencias nacionales, la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría, en la cual soy intendente nacional, se encarga principalmente de todo lo que estamos haciendo actualmente, que es la promoción de los derechos laborales, la capacitación y asesoría a las empresas para que puedan conocer las obligaciones laborales y las puedan cumplir y no tengan algún tipo de incumplimiento por desconocimiento. Después está la Intendencia de Inteligencia Inspectiva, que se trata de la planificación de las inspecciones a nivel nacional y poder enfocar dónde se encuentran tanto las actividades que tienen mayor incumplimiento, informalidad, etcétera, y se programan las inspecciones. Y finalmente está la Intendencia de Supervisión, que se encarga, valga la redundancia, de supervisar que todo este sistema funcione. Es decir, incluso en lugares en donde todavía no tenemos intendencia regional. Por ejemplo, varios de ustedes seguramente son empleadores o quizás trabajadores de varias empresas y quizás tienen no solamente en Lima Metropolitana, sino en otros lugares de nuestro Perú, donde no hay SUNAFIL, quizás un centro de trabajo o pueden tener un centro de vuestras empresas. Es ahí si es que existe alguna y en esos lugares actualmente las direcciones regionales de trabajo son las que realizan la inspección. Sin embargo, si existe algún tipo de irregularidad o alguna suspicacia en alguna inspección que se realiza, la Intendencia de Supervisión es quien supervisa que ellos estarán realizando dentro del parámetro legal. Entonces, es así como funciona actualmente SUNAFIL y en base a ello es que podamos ahora centrarnos, habiendo conocido más o menos la estructura interna, cómo se realizan las inspecciones propiamente dichas. El ámbito de la actuación de inspección de trabajo. El ámbito de la inspección es, valga resaltarlo, es sobre el régimen laboral de la actividad privada. Puede ser una persona natural, persona jurídica, ¿ok? También, por ejemplo, empresas públicas, empresas privadas, pero que tienen que estar bajo el régimen de la actividad privada. Es decir, que los CAS no estarían incluidos. Hay varios pedidos en ese aspecto, pero nosotros en esa parte no somos competentes. ¿Ok? Ahora, el personal inspectivo que ustedes quizás ven en sus centros de trabajo son inspectores auxiliares, pueden ser inspectores de trabajo o también existen lo que son los supervisores, que son los que supervisan a ambos funcionarios. ¿Qué facultades tiene el inspector de trabajo? Entrar libremente de día y de noche en cualquier centro de trabajo. Esto es importante resaltar porque existe, como lo vamos a ver más adelante, la mayor cantidad de infracciones son por obstrucción a la labor inspectiva. Entonces, el hecho de no permitir la entrada a un inspector de trabajo equivale a una obstrucción y es una multa muy grave y es muy insubsanable. Con lo cual, si ustedes o alguno de ustedes son de empresa o tienen empresa, tienen que capacitar a su personal para que puedan ellos saber cómo atender a un inspector. La norma indica que no se le puede hacer esperar más de 10 minutos al inspector para que pueda entrar. Sin embargo, esto se aplica un criterio de razonabilidad, pero en sí, el fondo es que se les debe atender lo antes posible. Algunas veces me han preguntado,
pero ¿por qué me vienen a fiscalizar fuera del horario de trabajo? La empresa ya está cerrada y ¿cómo yo voy a atender a un inspector? Entonces, ahí va el tema de que se tiene que podemos tener la facultad, el inspector de trabajo, de hacer fuera incluso del horario de trabajo. ¿Cómo se inspeccionarían las horas extras si no fuera fuera del horario de trabajo? Es decir, que también al personal que se queda dentro del centro de trabajo deben darle la capacitación suficiente como para que pueda atender a la persona, al inspector que se está aproximando. Luego, otro punto que hay que hacer es que dentro de la diligencia de la visita inspectiva, también el inspector puede realizar cualquier práctica de investigación o diligencia. Es decir, cuando entre el inspector de trabajo, dentro de los 10 minutos que ustedes les han dado para poder ingresar, también tienen que dejarlos hacer un recorrido dentro del centro de trabajo. Se escucha mucho, y cuando era inspectora, y igual Gilberto, que también así es inspector, es, por ejemplo, espere un momento, va a venir, ahorita tengo que hablar con la persona encargada, no está ahora mi jefe, tengo que llamar al abogado. Y entonces todos esos temas son ya un indicio que van a incumplir el poder ingresar al centro de trabajo o hacerles permitir el recorrido. Entonces tienen que capacitar todo ello a su personal. Pueden realizar el recorrido del centro de trabajo inclusive sin su participación del empleador en caso sea necesario. Cuando se toma la declaración de los testigos dentro de un centro laboral, también no es necesario, o incluso es lo más recomendable que el inspector hace, es que no está en ese momento el empleador, a efecto que el trabajador pueda tener mayor facilidad y libertad de hablar con el inspector de trabajo. Entonces deben permitirle a ese inspector realizar también entrevistas sin presencia del empleador. Todo ello equivale a las facilidades que se les debe dar a todos los inspectores de trabajo. También pueden requerirles para que vayan al centro de trabajo o a SUNAFIL para que puedan darles documentación. Entonces, todas las cosas que les estoy diciendo están en la directiva, les estoy mandando de manera desgregada para ir viéndolo más, sea más práctico. En el tema de venir a dejar documentación, aquí hay dos puntos, ¿no? Primero es de que tiene que venir la persona con la representatividad debida. Es decir, si no puede venir el gerente, jefe, etcétera, de la empresa, tiene que venir una persona que tenga las capacidades suficientes, con una carta poder simple y con copia del poder, que acredita que esa persona ha dado la autorización, con la copia de los DNIs. Una vez que esa persona se aproxima, ya ha cumplido hasta esa parte con el requerimiento de asistir a la comparecencia. Después debe presentar la documentación que le pide el inspector de trabajo. Sin embargo, vámonos en el supuesto que el inspector les ha pedido una gran cantidad de documentos y ustedes o el empresario no ha podido cumplir con toda la cantidad de documentos. De las 10 tienen 3 o tienen 2. Igual tienen que asistir al centro a la SUNAFIL y además de ello poder entregar la documentación y explicar al inspector que no han podido tener el resto para que les dé un plazo adicional. El hecho de no asistir porque no han traído la documentación, porque me lo van a dar mañana, la última carta que me falta, y por eso no vine, pero vengo el día siguiente, aunque no me han citado, pero acá están los papeles, etcétera, que pasa día a día. Entonces, eso ya en sí sigue siendo una inasistencia a la comparecencia y es una obstrucción a la labor inspectiva y igual tiene una multa. Entonces, lo que no debe pasar o lo que se debe evitar es que si ustedes, o los empleadores, han cumplido con todo al final del procedimiento que vamos a ver, tengan una multa por no haber asistido a una comparecencia. Entonces, esas son multas que se tienen que evitar y que estamos luchando para que se eviten y que solamente es por conocimiento y por capacitación.
Luego está examinar cualquier documentación, programas informáticos, documentos de la Seguridad Social, planillas y cualquier otra documentación que necesite el inspector. Y adoptar medidas que vamos a ver adelante cuando hay un tipo de incumplimiento. ¿Cómo se origina una orden de inspección? Puede ser, y la más común es por denuncia. Actualmente también puede ser por las autoridades competentes, porque nosotros mismos en nuestra programación que habíamos hablado de inteligencia inspectiva tienen un operativo, porque otra autoridad lo pide, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer a veces, o puede ser algún tema de discriminación, etcétera. También por designación interna y por iniciativa de los inspectores. Este es otro punto. Un inspector va a un centro laboral para hacer una inspección. Es cierto que la orden sale con una cantidad de materias a inspeccionar, pero si el inspector en el proceso de investigación encuentra que existe otra obligación que ha incumplido el empleador, el inspector puede ampliar las materias para que pueda abarcar las otras incumplimientos que ha detectado. Un empleador no puede decirle al inspector, muéstreme la orden para ver qué materias tiene, que también me han venido consultas de eso en la Intendencia, para ver qué materias tiene, y solo sobre eso yo le puedo dar documentación. Eso no está permitido, el inspector tiene un principio de autonomía y puede investigar no solamente lo que vino a investigar, sino cualquier otro incumplimiento laboral. Entonces, así pueden hacer también, a petición de empleadores, trabajadores y órganos sindicales, ¿no? Mediante denuncia. ¿Cómo inicia el procedimiento inspectivo? Que varios de nosotros, ustedes seguramente ya han tenido algunos. Inicia con puede ser denuncia, solicitud, o ya hemos visto cómo podremos iniciarla. Una orden de inspección concreta o genérica. Concreta es cuando se determina a qué lugar se va a ir de manera específica. Genérica es cuando el inspector en sí puede ir a un centro de trabajo para poder realizar una inspección sin que de todas maneras le hayan determinado el lugar. La asignación del inspector de trabajo y de ahí las actuaciones, una vez que se asigna el inspector, acá hay un plazo que son de 10 días hábiles para poder asignar, y de ahí inician las actuaciones inspectivas. Las actuaciones inspectivas pueden ser, como hemos dicho, una visita, que hemos ya estado conversando de ello. Puede ser mediante una comparecencia, que ya también hemos hablado que es el hecho de asistir aquí en este caso a la SUNAFIL para presentar la documentación. Y la comprobación de datos, que es el cruce de información que puede hacer un inspector de trabajo, ya sea con la SUNAT, sea con otros órganos públicos. Una vez que se realizan todas estas actuaciones, tiene un plazo de 30 días, también puede ser prorrogable en caso que la materia o las materias lo ameritúen, únicamente en lo que son actuaciones de normas sociolaborales. La excepción está en seguridad y salud en el trabajo, que son solo 30 días hábiles sin poder prorrogar. ¿Ok? Ahora, uno ya vino el inspector, ya hizo la visita, lo hemos dejado entrar en los 10 minutos, ha hecho el recorrido, ha tomado la declaración de testigos, nos han citado a comparecencia, hemos dado documentación. Entonces, el inspector, con todas las actuaciones que ha hecho dentro de los 30 días hábiles, si es que no ha habido un tema de prórroga, ya tiene claro si ha habido o no ha habido un incumplimiento laboral. Entonces, si ha visto que existe un incumplimiento laboral, emitirá una medida de requerimiento. La medida de requerimiento es cuando ya se ha identificado, como hemos indicado, que existe una infracción laboral y se otorga un plazo que es muy bajo, muy pequeño, para poder subsanar ya como la última oportunidad para subsanar antes de poder emitir un acta de infracción. ¿Ok?
En caso que la infracción es insubsanable, entonces no es necesario la medida de requerimiento y puede emitirse el acta de infracción de manera directa. Vamos a ver hacia adelante algunas infracciones insubsanables, en las cuales tenemos que tener, ya hemos dicho una, que es la obstrucción a la labor inspectiva. Así como esa hay otras más que vamos a examinar. Ahora, después, ¿cómo puede concluir? Puede concluir que nos han dado una medida de requerimiento, un plazo, y después de ese plazo, nosotros hemos cumplido con la obligación. Si hemos cumplido con la obligación, entonces acaba en un informe de actuación inspectiva. En un informe en donde indica que no ha habido una infracción, o si es que se ha encontrado, pero se ha subsanado. En caso no se subsane la infracción, entonces se emita un acta de infracción. Ahora, vamos a rápidamente las modalidades de actuación, que son también dentro del procedimiento, antes de hablar de la parte ya sancionadora. Las modalidades de actuación son las visitas de inspección, que ya hemos hablado de ellas, el requerimiento a comparecencia y la comprobación de datos. Ahora, las medidas inspectivas que puede tomar el inspector dentro de un procedimiento inspectivo, hemos dicho que son la medida de requerimiento cuando existe un incumplimiento y se da un último plazo antes del acta de infracción. Puede ser la medida de advertencia. ¿Cómo se dicta la medida de advertencia y cuándo nosotros estamos ante esta medida? Por ejemplo, el mes de julio se pagan las gratificaciones y el inspector va a hacerles una inspección de trabajo a sus centros de trabajo, por ejemplo, en septiembre. Revisa las gratificaciones de julio y ve que ustedes han pagado no en julio, sino en agosto. Pero la han pagado incluyendo el interés. Entonces, si han pagado fuera de destiempo y cuando fue el inspector ya estaba pagado, entonces les emitirán una medida de advertencia para decir, ten cuidado, te encontró incumplimiento, pero ya lo había subsanado. Ten cuidado porque la próxima vez ya no va a ser una medida de advertencia, sino ya una infracción, un acta de infracción. Entonces, esa es la medida de advertencia. Incluso también se puede emitir la medida de advertencia dentro de la medida de requerimiento. Si es que ya cumpliste el requerimiento, puedes emitir una medida de advertencia porque, si bien es cierto, te han encontrado el incumplimiento, igual lo has subsanado antes en el tiempo que te han entregado. La medida de paralización de obra es la medida cuando, por ejemplo, están en una obra de construcción civil y ve a alguien que se va a caer por no tener las adecuadas del arnés y todo, se hace la paralización de la obra. Entonces, son otra medida que puede tomar el inspector. Como hemos dicho, es el informe y el acta de infracción. ¿Qué debe tener un acta de infracción? Que nos notifiquen. El acta de infracción debe estar la identificación del sujeto inspeccionado. Debe tener los medios de investigación utilizados constatando los hechos. Si bien es cierto, las actas de infracción merecen fe, es decir, de que lo que indique el inspector se considera verdad, válido, de todas maneras es obligación el poder sustentar el acta de infracción con los medios probatorios que nos han solicitado. A veces se escucha a las empresas y dicen, me han pedido un montón de papeles y yo no sé para qué. Pues, en teoría, todo el inspector lo ha utilizado para poder llegar a la certeza que ha habido o no infracción. Entonces, en el acta de infracción explicará que, en base a tales documentos, ha llegado a tal conclusión. Eso es una fundamentación. Deben estar los hechos constatados que el inspector ha visto y que los cuales merecen fe. O las declaraciones de los testigos que también él sabe que ha tomado. La calificación de la infracción y la norma vulnerada. Y además de ello, la graduación de la infracción. La graduación de la infracción dependerá de la gravedad,
2 del tipo de empresa y 3 de la cantidad de trabajadores afectados. En base a ello hay un cuadro y ahí es donde se determina cuánto le corresponde de multa. Y el responsable solidario en el caso, por ejemplo, de las contratas. ¿No? Hay algunos en que hay responsabilidad solidaria. Entonces también se indica en el acta de infracción. La calificación de las infracciones pueden ser muy grave, grave y leve. En el muy grave son las que tienen una especial trascendencia porque es hacia un colectivo protegido. Por ejemplo, en lo que es madre trabajadora, lo que son niños, todo lo que se refiere a un grupo que está protegido. También los que son de alta vulnerabilidad, por ejemplo, el no registrar a planillas, etc. El grave son actos o omisiones contrarios al derecho que van más allá de lo formal, pero no son hacia un grupo protegido y no son considerados muy graves, ¿no? Ahora, también es cierto que algunas infracciones se consideran incluso muy graves sin estar en grupo vulnerable, por ejemplo, en el tema de la obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? Y la leve, pues son obligaciones formales. Ahora, ¿qué pasa si es que ya hemos seguido nuestro procedimiento y se emitió un acta de infracción? Si ya está el acta de infracción, iniciamos el procedimiento sancionador. ¿Cómo se inicia? Primero, en el acta de infracción tenemos 3 tipos de infracciones que debemos tomar en cuenta. Una es la infracción a la normativa sociolaboral. Luego está la infracción a la labor inspectiva. En la sociolaboral puede incluir inclusive los derechos fundamentales y lo que es seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente tenemos la infracción a la normativa y también a la labor inspectiva, que es el que estábamos hablando. Entonces, esos son los 3 tipos de infracciones que nosotros podemos tener en un acta de infracción. ¿Cómo se inicia? Se inicia de oficio con el acta de infracción. Es decir, te notifican tu acta de infracción. Una vez que te notifican, a ver, perfecto, ya como hemos dicho, merecen fe, y una vez que se notifican al sujeto responsable, si el empresario tiene 15 días para poder emitir sus descargos. ¿Ok? 15 días. En esos 15 días, después, la resolución de primera instancia tendrá en otros 15 días. En esta resolución de primera instancia es en la cual ya se emite la resolución de multa. Es decir, en el acta de infracción, el inspector lo que ha hecho es una propuesta de multa, pero no ha multado todavía. Quien multa es el resolutor de primera instancia. Emite ahí recién la resolución de multa y se aplican las reducciones que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si nosotros en nuestro descargo cumplimos con la obligación laboral, se nos aplica una reducción, ¿no? Ahora, en segunda instancia, nosotros ya se nos emitió la resolución de primera instancia, hemos hecho nuestros descargos y no estamos de acuerdo con la multa que nos han impuesto. Entonces podemos apelar. Resolución de segunda instancia, para lo cual se tiene mucho menos tiempo. Tenemos 3 días. 3 días y en segunda instancia resuelve en 30 días. Una vez que se resuelve en segunda instancia, se da por terminado actualmente el procedimiento administrativo una vez que ya ha pasado el plazo. Ahora, nosotros actualmente, y ustedes habrán escuchado seguramente quizás, ya estamos trabajando para ya implementar el Tribunal de Fiscalización Laboral. El Tribunal de Fiscalización Laboral actuará como una suerte de última instancia que se dictará para que entrarán en revisión las resoluciones de segunda instancia. Pero actualmente todavía no está implementado. Entonces, ese es el procedimiento sancionador. Ahora, dentro del procedimiento sancionador se aplican unas reducciones que por un tiempo que actualmente están vigentes.
Esta es la que se aplicaría ya ahora, ¿no? Esa es cuando estuvo el tema de la transición. Está el Decreto Supremo 010-2014, en la Ley 3022, en donde indica que las órdenes generadas del 12 de julio del 2014 hasta el 11 de julio del 2017 serán reducidas al 35%. Entonces, las multas actualmente se reducen al 35%, ¿ok? Se reducen. Va a vencer esto en julio del 2017. Ahora, encima también hay una rebaja del 20 o 25% si nosotros subsanamos. Ahora, ¿por qué se dictó esta norma? Se dictó esta norma como un principio de tratar de orientar a las personas, a los empleadoras, a que cumplan los derechos laborales como un ámbito orientador. Cuando se creó SUNAFIL, que se quiso empezar con un ámbito de orientación, que es lo que estamos haciendo ahora, darle ayuda al empleador para que cumpla. Entonces se creó esa ley. Ahora, a partir de 2017 ya no habrá estas reducciones y se multará el 100%, excepto de que paguen, que subsanen la infracción. Entonces ahí vemos la regla, que por 3 años, que está venciendo en 2017, que es el próximo año, la multa no puede ser mayor al 35%. Entonces llegamos a esa conclusión. El inspector puede emitir un acta de infracción donde propone una multa, pero esa multa será reducida al 35%. Ahora, ese 35%, esa reducción, no es en todos los casos. Hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Son, por ejemplo, la infracción muy grave referente a libertad de asociación o libertad sindical. Lo que se refiere a libertad sindical no se reduce, ¿ok? Y lo que son discriminación de empleo tampoco se reduce. Creo que son derechos fundamentales, por eso no se reduce. Ahora, ese también es otro derecho fundamental, lo que son los protección a niña, niño y adolescente. Entonces, eso tampoco se reduce. Así lo subsanemos. Seguridad y salud en el trabajo, que va a ser el tema que va a dictar a continuación Gilberto, es seguridad y salud en el trabajo que ocasione muerte o invalidez permanente. Tampoco se subsana y es insubsanable, no hay reducción tampoco en este tema. Y lo que habíamos hablado desde el inicio, obstrucción a la labor inspectiva. La obstrucción tampoco tiene reducción y es una multa insubsanable. Entonces, estas son las excepciones que nuestra legislación nos da, en donde no se aplica la reducción del 35%. Ahora, ¿cuáles son las reglas de cuáles son subsanables y no subsanables? ¿Y cuáles son las infracciones subsanables? Son las infracciones que se pueden ser revertidos, que se puede revertir la consecuencia de la infracción. Insubsanables, pues las que no se pueden revertir. La norma establece cuáles son, en criterio, los insubsanables, que es los que estamos mirando, ¿no? Disposiciones de niño, trabajo ni adolescente, trabajo forzoso, trata de personas, todos ellos son insubsanables. Bueno, así que voy a apurarme súper rápido porque tengo varias diapositivas, así que lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Entonces, una infracción que también es insubsanable y que no está de manera expresa, pero sí se aplica en la práctica, es lo que es no tener registro de control de asistencia. Entonces, también tengan mucho cuidado en esa multa. El registro de no tener control de asistencia debido a que no puedes revertir el tiempo para que una persona marque, ¿no? Entonces, en la actualidad no lo dice la norma, pero sí se aplica y se considera insubsanable. Entonces, las multas varían según la empresa. Vamos a hablar mucho rápidamente. Tenemos varios proyectos normativos. Va a salir ya el proyecto normativo de reglas generales de la Inspección de Trabajo. Actualmente ya hemos publicado y hemos logrado que cada uno tenga lo que son los derechos de los ciudadanos en el sistema inspectivo de trabajo. Vamos a hablar sobre unos temas muy rápido que merecen un poco de extenderlos.
Uno es que cada ciudadano, cada persona tiene el derecho de poder exigir la reserva de su nombre y además es una obligación el hecho de la reserva de una denuncia. Entonces, cada vez que un trabajador, ustedes, un familiar, hace una denuncia de trabajo, tiene carácter de reserva. Si si se necesita por la naturaleza de la inspección que se levante esa reserva, entonces tienen que declarar y indicar que se están levantando esa reserva. ¿Cuándo se levanta esa reserva? Por ejemplo, cuando es un despido arbitrario y quieren que hagan una verificación, tienen que firmar entonces que se levante esa reserva, ¿no? Cuando ya terminó la relación laboral y quieren que me paguen los beneficios sociales, tengo que hacer el levantamiento de la reserva también, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso de hostigamiento laboral también, de hostilidad laboral también, porque va directamente a mí, tiene que ir el inspector a decirte que es sobre este trabajador, también se levanta la reserva. Participación en los procedimientos inspectivos. En el tema de la participación, hay que recordar que es un tema que los sindicatos a veces no es difícil hacerlos, es decir, que les hagan entender. Dentro del procedimiento inspectivo, los que son parte del procedimiento son la SUNAFIL o la Dirección Regional, que es la Autoridad de Trabajo, y por el otro lado el sujeto inspeccionado y la empresa. Esos dos son los partes, ¿ok? Entonces, si es que el sindicato quiere participar o el denunciante hace su levantamiento y quiere participar, depende de la circunstancia si el inspector lo meritúa. Pero no es una obligación la participación de esa tercera persona, pero depende del criterio del inspector. Hacer comunicado en el momento de la visita en el centro de trabajo siempre que no perjudique la investigación. O sea, llega, como hemos dicho, avisa que está aquí, pero puede hacer el recorrido y en otros testigos todo puede estar en ausencia. La claridad de la documentación requerida. Eso algunas veces nos han hecho algunas quejas que no se entiende. A veces son doctores, los médicos, y no se les entiende. Pues sí, tienen el derecho de que tienen que escribir claramente lo que les están pidiendo y en las comparecencias indicar la documentación precisa que ustedes están dejando, ¿no? A que se consigne la sustancia, en la comparecencia hemos visto toda la documentación de manera detallada, ¿no? Que no se ponga, vinieron planillas, contratos, no, tiene que decir qué es lo que estoy trayendo, de qué trabajadores. Que se expide un acta de infracción debidamente fundamentada con la prueba. Estadísticas muy rápidamente para que vean cómo estamos ahora y cómo estamos en el tema de infracciones. He hecho mucho hincapié, como verán, porque la obstrucción a la labor inspectiva, miren, es el gran ganador por muchísimo al segundo puesto. Ya aparece en elecciones, ya, ¿no? Obstrucción a la labor inspectiva, 2.490 infracciones. Remuneración, 880. CTS 855, jornada 781. Se repite a nivel nacional. Uy, se me fue. Resto del país. De nuevo obstrucción, miren la diferencia. Es más, casi ya el triple. Es 1.732. Segundo puesto sigue siendo remuneración 658. Se repiten las materias a nivel nacional. Hay un patrón. Jornada y horario 508, CTS 490. Si se dan cuenta, son las mismas materias, solamente que se mueven un poco los números y hay una gran diferencia entre obstrucción y el segundo puesto, el primer puesto y el segundo puesto. Por eso es que he estado repitiendo mucho lo de la obstrucción a la labor inspectiva, porque la verdad es que tenemos mucha fe de que comience a bajar esos números, porque son infracciones que se pueden evitar. O sea, quizás los otros puede tener un tema de poco justificable, pero eso se puede evitar con un poco de capacitación. Recomendaciones muy rápidamente, también ya voy a acabar, es en las principales que tienen los tops números en infracción. En compensación de tiempo de servicio, no se olviden por favor que una vez que cumple un mes ya tiene derecho al CTS, que son las principales. La remuneración computable es todo lo que normalmente percibe el trabajador para lo que es el CTS, el haber básico, las cantidades regulares que recibe el empleador. Se incluye lo que es asignación familiar, horas extras, que si es que ha habido una regularidad de 3 en los 3 últimos meses. No ingresa movilidad de condición de trabajo, no ingresa asignación por cumplimiento de cumpleaños, participación de utilidades, bono extraordinario, eso no ingresa.
Tienes que trabajar, no tienen derecho, lo que tienen una jornada menor a 4 horas, los que son CAS tampoco tienen derecho, modalidades formativas, microempresa no tiene CTS. Y se puede hacer con esta nueva ley que es bastante nueva, que es la 30334, podemos tener la disponibilidad del 100% del excedente del CTS sacando 4 remuneraciones acumuladas, ¿no? Y finalmente, tener mucho cuidado en los depósitos, mayo y noviembre, nos falta muy poco para mayo, así que por favor, previsión. En cuanto a horas extras también, lo más importante, por favor, si es que tienen a ustedes algún tipo de, tienen empresa o es muy recomendable, aunque no lo indica, que en el reglamento interno esté todo lo que significa horas extras para que los trabajadores sepan qué es lo que tienen que hacer. Y recuerden, horas extras es extraordinario, no puede haber horas extras todos los días. Eso ya es un cambio de horario y se tiene que extender hasta el máximo legal. Si tienen, a veces me hablan y me dicen, pero los trabajadores se quieren quedar más tiempo, les gusta, trabajan más, ganan más y todos felices. No, no es así. Máximo las semanas 48, 8 horas diarias, se excede de eso ya es jornada ilegal, ni siquiera ya es hora extra. Sí, bueno, esto ya hemos puesto, los trabajadores de dirección y confianza, cuidado con dirección y confianza, por favor, porque dirección y confianza no son todos. Y el hecho que pongan el contrato que es dirección y confianza, no quiere decir de que no se revise, que en verdad son dirección de confianza. ¿Ok? Dirección sabemos, confianza, los que tienen que tener algún tipo de documentación que sea muy sensible para la empresa. Bueno, ya hemos hablado del tema del horario de entrada y salida, tienen que cuidar que es fraudulento, no pueden decir, yo dejo ahí mi cuaderno, principalmente la microempresa, o que apunten cada trabajador su entrada, no es mi culpa que todos ingresan a las 8:30, todos a la misma hora, no, tienen que tener medidas para evitar cualquier tipo de fraude, ¿no? Ya, y nos vamos a la última, Filmina, que es las recomendaciones finales de lo que hemos estado hablando, solamente de volver a decir que no, hay que tener mucho cuidado, hay que dar las facilidades a los inspectores, 10 minutos, y tenemos máximo para poder dejarlos entrar, hay que orientar a nuestro personal para que los dejen entrar, para que les den las facilidades, evitar multas por la obstrucción a la labor inspectiva, capacitación a todos los trabajadores que tienen contacto con público. El no asistir a una comparecencia es una obstrucción, el trabajador denunciante no es parte en el procedimiento inspectivo, por lo cual es facultad del del inspector el hacerlo participar en las comparecencias. Y no hay recurso impugnativo porque lo siguen haciendo a las medidas de requerimiento, ni a la comparecencia, ni a la visita, todo eso es un proceso de investigación. Bueno, muchas gracias y espero les haya servido.